que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Tomen asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen Nuestra Señora del Encuentro con Dios, vamos a dedicar estas conferencias de este Santo Retiro a hablar sobre las bienaventuranzas, porque hoy es el día de las bienaventuranzas. Lo vamos a ver en la liturgia que vamos a tener en las lecturas del día de hoy. Y vamos a comenzar con la primera bienaventuranza que aparece en el Nuevo Testamento. En San Lucas, en el capítulo 1, versículo 45. Esta es la primera bienaventuranza que aparece en el Nuevo Testamento. Feliz, bienaventurada, dichosa la que ha creído, María, porque en ti se cumplirán las cosas, las promesas que te fueron dichas de parte del Señor. Feliz, dichosa. Toda bienaventuranza contiene tres elementos: una promesa de felicidad, segundo, la cualidad sobre la que recae esa bienaventuranza, esa felicidad, la cualidad que se posee, y tercero, la promesa que se le concede a las personas o cosas que tienen esa propiedad, esa cualidad. Y en el caso de esta primera bienaventuranza están las tres cualidades. Primero, hay una exhortación a la felicidad, a la bienaventuranza, un reconocimiento. Segundo, una cualidad, la fe. Dichosa tú la que creíste. Y tercero, ¿cuál va a ser el resultado del hombre de fe? Que todas las cosas se van a cumplir. La palabra de Dios se va a llevar a cabo, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque eres un hombre de fe. Vean lo más contradictorio al discípulo de Cristo
fue lo que el Señor le dijo a Tomás. Tomás, dichosos los que crean sin haber visto, porque tú, habiendo visto todos los milagros que he hecho, toda la doctrina llena de sabiduría que ha salido de mi boca, y sin embargo has necesitado ver para creer. La fe está por encima de todo lo tangible, porque si tú quisieras tocar y ver, eso no es fe, eso no es fe. Y para descubrir a Dios, para encontrar a Dios que se encuentre en un orden sobrenatural, por encima del orden natural, tú solamente lo puedes descubrir con la fe. Por eso repito la frase de San Lucas: dichosos, dichosa María la que ha creído, porque en ti se cumplirán a consecuencia de tu creer, de tu fiarte de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios se va a hacer omnipotente en tu creer, en tu fe. Esto muchas veces no lo entendemos, no comprendemos y guiamos nuestra vida por criterios humanos, por criterios puramente naturales, no porque Dios no sea autor de la naturaleza, sino porque Dios quiere que todo lo natural sea sometido al orden sobrenatural y que nuestra forma de conocer natural, la razón, viva sujeta y humilde a la fe, y que cuando la razón me diga hasta aquí llegó y no capto ni veo más, entonces yo me guíe por la fe, por la fe. Dios exige fe, y la fe es riesgo, riesgo valiente, intrépido, audaz y constante. Y María es modelo y prototipo de esta fe. Si ustedes han estado asistiendo a las santas misas últimas de estos domingos que han pasado, e incluso días de semana, verán cómo la virtud que aparece es la de la fe y la que es alabada y premiada. Escuchábamos en las lecturas, precisamente del día de ayer, la multiplicación del pan en el desierto, dar de comer a 4.000 personas, una multitud, a una hora tardía. Era humanamente inviable el que Cristo pudiese dar de comer a aquella multitud, y exigió la fe de sus apóstoles. En la tempestad calmada en el mar, Jesús durmiendo en la barca, las olas queriendo ahogar la pobre barquilla, y los apóstoles asustados le dicen: Señor, ¿no te preocupas de que nos estamos hundiendo y tú durmiendo? Y Cristo, ya saben que le reprendió, después de decirle al mar: cállate, le reprendió por su falta de fe y de confianza en el Señor. Dios exige fe. Vamos a ir analizando esta cualidad que debe poseer el que quiera ser feliz, como también aquel que quiere que la palabra de Dios se cumpla en él. Es decir, para que la palabra de Dios tenga cumplimiento en tu vida, exige una cualidad en ti. Y de no poseerla, la palabra de Dios se queda estéril en ti. María engendró antes que en su vientre, dicen los santos padres, engendró en su mente y engendró por la fe lo que luego concibiría por la obra. Esto es muy profundo, muy profundo. Como tú no acojas con la mente, como tú no acojas con el entendimiento y la razón, y tu razón quiere la evidencia, el poder de Dios lo tienes atado, está completamente atado. Porque Dios exige, para que el poder de su omnipotencia se despliegue, una razón rendida, un entendimiento doblegado y sumiso a su palabra. A mí me tiene que bastar que Dios lo ha dicho, eso está en la Sagrada Escritura,
y así va a ser. Yo no sé cómo ni por dónde Dios va a arreglar, pero Dios sí que lo va a hacer. Eso es la fe, eso es la fe. Y tú siempre te andas preocupando más de lo debido, siempre, por la evidencia, te guías por la evidencia y no por la fe. Y tú atas la omnipotencia de Dios, estás atando la omnipotencia de Dios. Fue lo que hizo Zacarías, fue lo que hizo Tomás. Con eso no quiero decir, sabemos que eran grandes hombres de Dios, Zacarías, Tomás, apóstol de Cristo, canonizado, pero merecieron reprensiones. Fe en Él. Esta es la cualidad que alaba la primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Fe a su palabra, fe a sus promesas, aunque la evidencia humana aparezca contraria. La luz de la fe es de orden sobrenatural. La luz de la razón es de orden natural. Dos órdenes distintos que no se contraponen, sino que el natural se subordina al sobrenatural. Y la fe es la respuesta propia a Dios. Dios interpela al hombre y el hombre tiene que responderle. Y la respuesta que espera Dios del hombre es la fe. Le dijo a aquel ciego de nacimiento junto al camino: ¿qué quieres que haga yo contigo? Dios interpela al hombre. ¿Ven? Dios interpela al hombre. ¿Qué quieres que haga yo contigo? Y Dios espera la respuesta: Señor, que vea. Y Jesús le responde: hágase según tu creer, según tu querer. La respuesta que Dios espera, la de la fe. Es feliz aquel que cumple con la voluntad de Dios. Y el cumplir con la voluntad de Dios supone sujeción de mi voluntad a la voluntad de Dios. Esto es la obediencia de la fe. Yo sujeto completamente mi voluntad a la voluntad de Dios. Me someto a Dios que revela y que habla a través de su voluntad de signo y de beneplácito. Esto es un poco de la teología. Los teólogos suelen distinguir entre voluntad de signo y voluntad de beneplácito. La voluntad de signo me es manifestada a través de los preceptos que Dios me impone, de sus órdenes, a través de sus representantes, toda autoridad legítimamente constituida. Es la voluntad de Dios. La voluntad de signo me es significada mediante un precepto, una orden o una persona. Eso es la voluntad de signo. Y la voluntad de beneplácito de Dios es aquella que se me va manifestando de forma progresiva a través de los acontecimientos queridos o permitidos con su providencia divina, que todo lo gobierna con infinita sabiduría. Y esta voluntad de beneplácito se me va manifestando a través de los acontecimientos, a través de los sucesos, y suponen siempre en el alma fe, porque la actitud propia ante la voluntad de beneplácito es la actitud de abandono. Yo me abandono a la providencia de Dios. Como yo desconozco lo que va a ocurrir, lo que va a suceder en el mañana, yo me abandono a su providencia. Dios es infinitamente sabio, todo medido y todo pesado, y Él sabe lo que más conviene en cada instante y en cada momento. Y Dios te exige el abandono, una fe confiada, plena, total. Como cuenta el padre Muñana de un niño que estaba en la proa de un barco y el barco se mecía fuertemente y le pregunta a un marinero, a aquel niño: ¿no tienes miedo? Y el niño respondió: no, es que mi papá es el capitán del barco. Si nosotros pudiésemos decir lo mismo, no tengo miedo, es que mi papá es el capitán del barco, del barco de mi vida,
Mi Padre Dios es el capitán del barco. Dios con su providencia todo lo rige, todo lo gobierna. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Vívelo. Vívelo. Dios rige y lo gobierna todo. Incluso Dios se vale de los vientos contrarios, como decía San Enrique de Osó, para llevarnos a puerto seguro. Esto es lo que nos cuesta más, porque cuando los vientos son favorables, todo lo vemos claro. Cuando no hay nubes que otean en el firmamento, no tenemos ningún problema. Pero cuando caen lluvias torrenciales, no veo el sol, todo parece estar anegado, entonces es cuando más Dios te pone en la situación límite para ver si tu fe sigue firme y constante. Dios te va a poner en situaciones límites. La enfermedad, la quiebra económica, incluso a veces el fracaso familiar, te va a exigir que tú le des tu hijo, es decir, Abraham, mátame a tu hijo, es decir, aquello que tú más quieres, aquello que tú más deseas, aquello a lo que estás más apegado. Dios te va a exigir ese sacrificio y te va a imponer la fe, la fe. Pero no caes en la cuenta que es un principio básico en el Nuevo Testamento, que el que pierde gana. Abraham, mátame a tu hijo. Y en aquel aparente pérdida, y él dispuesto completamente, Dios le bendijo. Fue lo que le dijo a la Virgen María: quiero Virgen María, ella hizo voto de virginidad. Y Dios le dijo: quiero tu virginidad y te voy a ser madre. Dios es muy experto en cambiar planes, ¿eh? Yo tengo ya mi plan, yo tengo mi concepto, y Dios a la Virgen María le cambió el plan. Pero no solamente se lo cambió, sino que le mantuvo aquel acto, aquella ofrenda tan buena, pero te voy a dar una virginidad fecunda. Te voy a ser madre virgen. El que pierde gana. Aparentemente parecería una pérdida al Dios exigirle a María que le diese su virginidad para ser la madre. Pero Dios gana porque le mantuvo la virginidad. Lo mismo con Abraham. Parecía una pérdida, pero en aquella aparentemente pérdida, Dios premió su fe. La Virgen María repite el mismo acto en el Calvario. Lo ofrece en el Calvario, el que pierde gana, y en aquella muerte lo recibe resucitado, con un triunfo más glorioso y más espléndido. El que pueda entender que entienda, ¿eh? El que pueda entender que entienda. Precisamente en aquello que no das tu brazo a torcer a Dios, en aquello en que te cuesta digerir porque lo encuentras fuera de todo límite, ¿no ves que ese es el camino que Dios va a trazar para darte en plenitud eso mismo que deseas y anhelas? Eso mismo te lo va a dar en otro grado superior, pero primero te va a exigir perder. El que pierde gana, dice San Pablo. Feliz el alma porque se sabe gobernada por una causa primera que rige las causas segundas. Feliz aquel que se deja guiar y conducir por la mano invisible de Dios en la historia de cada hombre y de cada suceso. Feliz que no condiciona a Dios, que no pone límites a Dios y reparos a Dios, sino que deja actuar a Dios libremente. Feliz porque sabe que tiene a un Dios Padre y bueno, y siempre fiel a sus promesas, que no puede engañarse ni engañar, pues de lo contrario dejaría de ser Dios. Feliz, feliz tú si tienes esta actitud de María, esta actitud de los amigos de Dios, la actitud de la fe. Cuando puedan,
lean todos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Así como San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1, tiene el himno de la caridad, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es el himno de la fe. Es el himno que canta las proezas que Dios, a través de la historia de la salvación, ha hecho en hombres que se fiaron de Él, y cómo Dios ha ido tejiendo la historia de la humanidad a través de hombres en los cuales Dios se podía apoyar. Dios fue escribiendo la historia de nuestra salvación en una serie de personas del Antiguo y Nuevo Testamento que fueron plataforma para Dios actuar. El creer de la fe abarca todo mi ser. La fe, ahora me refiero no solamente al acto intelectual, al acto de la adhesión del entendimiento a la palabra de Dios, sino que es una fe que compromete todo mi ser, toda mi existencia. Yo me comprometo con la palabra de Dios. Yo me abandono a ella y la acojo y la hago existencia propia. Tiene que ser una fe que comprometa todo tu vivir. A la hora de proyectarte, de programarte, de organizarte, esa fe influye en tu manera de vivir y comportarte. No es una fe meramente de acto intelectual, esto abunda mucho en los católicos así. Es una fe verbal, pero luego pues estamos amancebados, tenemos mucha devoción a la Virgen, no la dejes de tener. Pero luego estoy amancebado, estoy conviviendo, un pecado mortal, no voy a misa, no me confieso. Eso no es una fe que decía el padre Molina, nuestro padre fundador, una fe complexiva. La fe complexiva que abarca toda la persona, todo el ser. La fe no puede haber divorcio entre el acto del entendimiento que se adhiera a Dios y mi manera de comportarme, de vivir. Tiene que haber perfecta coherencia entre el vivir y el acto de creer. Una anécdota, ahora cuando venía para aquí, para España, en el avión me tocó una persona que le dije que era muy católico, ¿no? Y me decía que él, gracias a Dios, nunca ve televisión, que no tiene televisión en su casa, pero que aprovecha los viajes en el avión y los viajes en otros lugares donde se queda para ver televisión, lo que no ven todo. Pero por lo que me estuvo comentando, lamentablemente pasa lo que pasa a muchos católicos. Se tragan todo porque yo creo que habrá visto 3 películas por lo menos en todo el viaje. Yo decía, si este no ve televisión, aquí se engulle, aquí se ha dado un paladar, y todas las películas prácticamente hoy, violencia y sexo. Entonces tenemos un catolicismo que se acomoda al ambiente que nos rodea y nos acostumbramos como todo lo bueno, entonces lo vemos como una cosa normal, porque nos acomodamos a la mediocridad y nos acomodamos a un neopaganismo. Es un neopaganismo lo que estamos nosotros bebiendo. O cuando no, un neoprotestantismo, un liberalismo religioso. Somos católicos, como dicen por ahí, light. Coca-Cola light, ligera, suave. Pues así también es un catolicismo light, suave, sin tantas exigencias. No, y utilizamos como axioma, Dios no obliga, y hay un principio que dice que precisamente aquel que no se esfuerza ni por hacer más de lo estricto que está obligado, acabará por no cumplir ni siquiera lo que es obligatorio. El que no intenta hacer más de lo que ni siquiera es obligatorio, acabará por no hacer ni siquiera lo obligatorio. Esto hay. La otra vez salió en uno de estos agencias de noticias católicas una lista de las mejores películas del año 2009. No me acuerdo ahora si era Prensa o Zenit. Y ponía el nombre de un crítico de cine católico.
Y enumeraba las 10 mejores películas del 2009. Y cosa curiosa, le pregunté a una persona que me dijese cuál era el contenido de esas películas. Y me dice, padre, esta tiene sexo, esto violencia, esto. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Un crítico de cine católico que recomiende estas películas? ¿Es contradictorio? ¿Caen en la cuenta de ese catolicismo light? ¿Cómo recomiendo una película como las mejores del 2009 cuando se opone claramente a la moral? No puedo aconsejarla, ni tampoco verla. No basta acoger tan solo de forma racional e intelectual, la palabra tiene que ser vivida y expresada mediante hechos concretos. No caen en la cuenta que el solo adherirse a la fe de la palabra con el acto intelectual, eso no transforma, eso no cambia, eso no da la felicidad. Eso no es causa de bienaventuranza, el mero acto intelectual. Hay muchas personas que saben que Dios existe y no por eso dejan de vivir mal. Siguen viviendo mal, a pesar de que intelectualmente, racionalmente saben que Dios existe. Esta vivencia de la fe admite grados, según la adhesión del entendimiento y de la voluntad, y por lo tanto, así serán sus frutos. La fe admite grados. Por vuestra poca fe, el Señor a los apóstoles no les dijo en varias ocasiones, cuando le preguntaban, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar tal demonio de tal persona? Estuvimos intentando, no pudimos. Y Jesús les dijo, por vuestra falta de fe, no en absoluto, sino relativa. Tenían fe, porque sabían que Él era el Mesías, pero era una fe incipiente, era una fe que todavía comenzaba a surgir y no preparada para las grandes pruebas a las que Dios les iba a someter, o la exigencia de la fe que iba Dios a exigir de ellos para hacer grandes milagros. No pudieron expulsar a aquel demonio porque tenían una fe relativa, es decir, tenían fe porque tenían, pero todavía en un grado inferior. Por eso cuando algunas personas dicen, padre, yo no tengo fe, no, tú tienes fe, sí que tienes fe, tú tienes fe, pero es un grado incipiente, un grado inferior. Señor, aumentanos la fe, le decía San Pedro, los apóstoles a Cristo, aumentanos la fe. Tengo una fe de mosquito y que tengo que llegar a tener una fe de elefante, para que Dios pueda obrar en mí y a través de mí. Hoy se ha introducido en muchos católicos una visión modernista de la fe, un racionalismo crítico de la fe. La soberbia y la rebeldía se van metiendo no solo en laicos, sino también en clérigos y religiosos, que se apropian el nombre de teólogos, intentan vivir solapadamente un humanismo, han humanizado la religiosidad. Por eso hoy más que nunca es necesario formarse para descubrir, discernir los engaños de teólogos, teorías o ideologías que hoy se promueven incluso aún dentro de la misma Iglesia Católica. No porque la Iglesia Católica en sí misma es santa y el magisterio de la Iglesia custodia el depósito de la fe, pero hay una serie de personas que se han metido y que bajo capa de nombre de teólogos están sembrando a través de literatura, de libros, siembran cizaña. Hoy es muy importante y muy necesario formarse, discernir los engaños, orar, meditar, leer libros rectos. Deberían acostumbrarse ustedes a tomar el hábito de leer libros rectos, ir haciéndose su propia biblioteca de libros espirituales, poco a poco, poco a poco.
Y así como llenamos nuestras casas de enciclopedias Salvat y enciclopedias Espasa, nuestras bibliotecas deberían tener siempre libros espirituales, ir haciendo poco a poco. ¿Para qué? Para formarnos, para defender la fe, para saber en aquello que yo creo, no solamente con el acto intelectual, sino de forma vivencial. Sean amigos de leer libros rectos. Por eso nosotros procuramos los libros, la selección de libros de autores católicos escogidos. No solamente católicos, sino dentro de los católicos libros escogidos. Los modernistas intentan plantear la crítica del contenido de la fe, del contenido de la palabra revelada mediante el instrumento de la razón, so pretexto de buscar al contenido de la revelación una fundamentación racional y científica, y así destruyen y corroen la fe en Dios. Esto lo explico para que lo entiendan. Esta corriente modernista lo que intenta es explicar el Evangelio, pero de una forma racional. Entonces, al querer racionalizar lo que está contenido en la palabra de Dios, le acaban quitando el verdadero contenido de la fe, porque lo que están es entregando un contenido racional, y no entra sino lo que es puramente racional. El modernismo disuelve los mismos fundamentos doctrinales sobre los que la Iglesia se construye y a la misma estructura doctrinal que la sostiene y mantiene. Por eso el modernismo tiene un énfasis de presentar a Cristo como un personaje puramente histórico, y le quitan la divinidad. Existió Cristo, sí, dicen los modernistas, pero no tenía persona divina. Y a la hora, son tremendos, porque, y estos son católicos, a la hora de presentarme a Cristo caminando sobre el mar, estaba leyendo un comentario del padre Filión, que dicen los modernistas, para querer explicar el milagro cuando Cristo caminó sobre el mar. Entonces empiezan a estudiar elementos históricos, geofísicos del lago, y acaban descubriendo, según ellos, que es que las aguas se vuelven tan densas y llenas de algas que perfectamente cualquier persona podía caminar por encima del mar. Y empiezan a querer dar toda una explicación puramente racionalista, humana, para demostrar que en el fondo no es persona divina Cristo, sino que lo que es un racionalismo, y si se fijan, entonces son elucubraciones. ¿Por qué? Porque queremos humanizar demasiado al Señor. Tenía persona divina, naturaleza divina y humana. Tenía cosas de Dios y cosas de hombre al tiempo, pero la persona era divina. El modernismo disuelve los mismos fundamentos doctrinales sobre los que la Iglesia se construye y a la misma estructura doctrinal que la sostiene y mantiene. Deben quedar atrás, dicen los modernistas, mitos y leyendas doradas con su crítica histórica de las Sagradas Escrituras, independiente del magisterio de la Iglesia y de la tradición. Así se separan al Jesús histórico del Jesús de la fe. Y estos teólogos modernistas, y que se dicen católicos, ellos quieren dar una interpretación a la Sagrada Escritura, pero que no se meta para nada el magisterio ni el Papa a querer poner límites ni cotas. Yo interpreto por mí mismo la Sagrada Escritura independientemente de lo que me diga el magisterio de la Iglesia y los santos padres y la tradición. Esto es el neoprotestantismo, porque los protestantes precisamente esto fue lo que introdujeron en el siglo XVI. Interpretar la Sagrada Escritura, la libre interpretación. Y entonces, claro, imagínense, hay tantas interpretaciones cuantas cabezas. Porque entonces lo que a este le parece bien y al otro le parece mal, pues todo vale.
en ese neoprotestantismo modernista. Esos mismos que intentan hacer tan humanos, secularizados, profanos a los hombres, que acaban quitando, negando la gracia de forma práctica, aunque teóricamente la admitan, es acabar negando la fuerza divina que entra en nosotros por la gracia y nos transforma y nos cambia. Porque el contenido de la fe, hemos vaciado el contenido de la fe y nos quedamos con afirmaciones vagas, huecas, que no influyen en nuestra vida. Hoy abundan los católicos huecos, Son católicos huecos, no tienen contenido, no viven el contenido de la fe. El avance técnico les ha emborrachado con tanto materialismo que no dejan lugar para el espíritu. Ellos dicen que las viejas estructuras eclesiásticas son estructuras fosilizadas y en consecuencia incompatibles con el claro y rápido progreso del hombre, que por primera vez aparecía en la plenitud de la posesión de su destino. Para estos teólogos modernistas, todo el desarrollo y el progreso técnico ha llevado al hombre a la posesión de su destino, y dicen que la fe o la Sagrada Escritura pues es un estorbo. Se apartan completamente del común sentir de todo el magisterio de la Iglesia, y es que todos los santos que han vivido antes han vivido todos equivocados, y tú que apareces en el siglo XXI, tú solo tienes la razón. Dicen estos teólogos modernistas que se han apartado de la fe, del magisterio de la Iglesia, que es preciso ayudar a la fe a racionalizarse, a hacerse creíble. La razón debía ayudarla a salir de muchos de sus contenidos llenos de penumbra y nebulosidad, según esta mentalidad modernista. El modernismo encierra un conjunto de movimientos dentro de la Iglesia que tienen el denominador común de subordinar la fe y la vida cristiana, su ética y moral a la razón, a los hábitos y teorías intelectuales y a las aspiraciones, ambiciones sociales de los tiempos nuevos, del hombre nuevo llegado a la cumbre del progreso y de la independencia. Con esta mentalidad se acabó el contenido de la fe, y por eso esa dicotomía que hay hoy en día entre el acto intelectual y la manera de vivir, que es totalmente incongruente, ¿no? Sobre todo en materia de divorciados vueltos a casarse. En esto el Papa Juan Pablo II sacó un documento, unas normas sobre los divorciados vueltos a casar, donde claramente dice que no pueden comulgar. No pueden comulgar en una situación de ese cariz, ¿no? Entonces queremos acomodar de tal manera las exigencias del Evangelio a mi manera de vivir, que acabo cambiando el Evangelio. Ha habido hace poquito una profanación de una política, no sé si fue en Guatemala o uno de estos países de Centroamérica, que antes de haber elecciones, el arzobispo, creo que fue Guatemala, celebró una Santa Misa, y uno de los candidatos a presidente del país, divorciado, esto fue público porque ha sido público, por eso lo cuento, se acercó la conviviente de esta persona, o la novia de uno divorciado, y esto salió por los medios de comunicación, tomó la hostia y se la puso en el bolsillo al que iba a ser candidato de presidente. Es una profanación y una irreverencia, una falta de fe. Hoy hay una grave y gran crisis en muchos católicos dentro de la Iglesia.
es la invasión de la profanidad. Hoy hay una invasión de la profanidad. ¿A cuántos católicos hay cosas profanas, mundanas, que le dan lo mismo, igual, y lo hacen compatible con la fe? Son esas incongruencias que se ven. Una borrachera en un matrimonio, un sacramento y luego una borrachera. O una borrachera y un bautismo. Le damos la gracia al niño y a los papás se la quitamos por la boca. Es una contradicción. Una invasión de la profanidad que abdica de lo sobrenatural y tradicional para adoptar lo natural secularizante de la civilización moderna. Supuestamente el hombre ha dejado de ser esclavo para ser libre. Ha dejado de ser niño que obra al dictado para ser dueño de él mismo. Y por eso hoy lo que se nota es el contestarismo e insubordinación reinante en muchos católicos. Contra el magisterio de la Iglesia a veces se levantan voces, contra el Papa determina una cosa, dice otra, y todos estos soberbios que acaban cayendo en herejías y negando dogmas de fe por la falta de fe. Por la falta de fe. Vamos a ir dando a lo largo de este retiro algunos de esos síntomas que desfiguran el verdadero rostro de la Iglesia, como también a muchos católicos que siguen en la práctica más o menos esos principios heréticos o casi heréticos, verdades a medias y lenguaje ambiguo en sus afirmaciones, es parte de su literatura e ideología. Todo ha traído una anemia en muchos católicos que se estancan y paralizan en la vida espiritual. Ya lo dijo Jesús, van a venir unos tiempos en que se enfriará el amor, se enfriará la caridad, y en muchos bajarán las pesas de las exigencias de la fe. Una verdadera anemia en muchos católicos. Feliz la que ha creído. Un macarismo en griego, bienaventuranza, macarismo. Una felicitación, una bienaventuranza. La primera que refiere el Evangelio de San Lucas presenta a María como la mujer que con su fe precede a la Iglesia en la realización del espíritu de las bienaventuranzas. Feliz la que ha creído. Estas palabras se pueden poner junto al apelativo llena de gracia del saludo del ángel Gabriel. En ambos textos se revela un contenido mariológico esencial del ser de María. Son como casi equivalentes. Cuando el ángel le dice a María llena de gracia y cuando Santa Isabel le dice bendita tú que has creído, ven los exégetas en estos dos pasajes casi un equivalente. Está hablando del ser esencial de María. Si María está llena de gracia es precisamente porque ha creído, dando la motivación fundamental por qué está plena en gracia, porque ha creído. Si ella es grande, lo es sobre todo y a causa de que ha llegado a estar realmente presente en el misterio de Cristo, pero precisamente porque ha creído. Si María es grande, lo es ante todo porque ha creído. La plenitud de gracia anunciada por el ángel significa el don de Dios a María. Pero la fe de María proclamada por Isabel en la visitación indica cómo la Virgen ha respondido al don de Dios. Se correlacionan porque el ser María llena de gracia es un don de Dios, pero exige una respuesta, la respuesta de la fe.
Todo don de Dios a ti siempre exige una respuesta de parte tuya. Y Dios te la va a pedir, te va a pedir la fe. Cuando Dios revela, cuando Dios me manifiesta su voluntad, hay que prestarle la obediencia de la fe. Obediencia de la fe, según San Pablo, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. La obediencia de la fe, de la cual nos habla San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 26, exige la confianza libre, la voluntad y totalmente a Dios, la obediencia de la fe. Obediencia a la fe es una fórmula que emplea el apóstol San Pablo en varios textos, en la carta a los Romanos, también en el capítulo 1, versículo 5, vuelve a repetir lo mismo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, me habla de la obediencia de la fe. Y pone como modelo en el Antiguo Testamento a Abraham, como padre de la fe. Con Abraham se inaugura la alianza de Dios con los hombres, en Abraham. Y en María se inaugura la nueva alianza en la fe de María. Por eso la fe de María supera la fe de Abraham. Es mucho más perfecta, mucho más nítida. La fe de María, una confianza inquebrantable en el Dios omnipotente. Jamás perder de vista esta perspectiva. Miren, hombres malos los habrá siempre. Después del pecado original, retorcidos, soberbios y engreídos que intentan actuar al margen de Dios. Y muchos son fanfarrones, Pero el mal siempre tiene un límite, el que le impuso la divina providencia. Esto no quiere decir que no tengamos que evitar que el mal todo lo anegue, sino que debemos luchar para que la verdad y el bien reinen, se impongan, prevalezcan. Siglo XX y XXI el nuestro, marcado por el signo del mal. El hombre del siglo XX, seguido del siglo XXI, pretende absorber al hombre en cuerpo y alma, acapararlo para entronizarlo, y para ello procede al vaciamiento ideológico, moral y religioso de la cultura. ¿Y cuál es el fruto que vemos en esta tragedia modernista atea a principios del siglo XXI y precedido del siglo XX? Ingentes y destructivas calamidades. Los totalitarismos crueles y esclavizantes marxistas, racistas y racionalistas. Las guerras horribles con crueldades inimaginables que todo lo arrasan con eficacia hasta hoy desconocida. La mancha inmensa de vergüenza del tercer mundo. La matanza pavorosa de fetos indefensos. La destrucción y misericordia de la familia mediante el divorcio y la unión de parejas del mismo sexo. Los campos de concentración, tormento de muchedumbres. La prepotencia prevalente de la fuerza, del placer, del dinero y del poder. La reducción del hombre a la satisfacción de sus tendencias primarias sin control, al goce egoísta en sí mismo, a las sensaciones placenteras. El envolver e enterrar al hombre en toneladas de información desviada, estos son los medios de comunicación, ligera, superficial, materialista, agnóstica y atea, que mantiene al hombre dentro del bajo listón de lo temporal y de lo caduco, y lo reducen a llevar una vida ramplona sin sentido, lo esclavizan, comprimen y ahogan. Por eso hoy más que nunca es necesario hombres y mujeres de fe, de confianza inquebrantable en Dios,
que hagan oblación de una rendición sin condiciones, sin cálculos, un abandono absoluto a que Dios disponga. Un darse con medida no es lo propio del amor, sino de la razón. Y Santa Teresa dice que el amor es sin razón, dice Santa Teresa, cuando ella comenta las moradas del castillo interior, el amor es sin razón. Un darse con medida no es lo propio del amor, no es lo propio del amor. Por eso nuestra fe es pequeña y chica, y por eso el amor responde con cortedad. Si tú tuvieses fe, tu entrega sería mayor, la donación de ti mismo a Dios sería más total, y Dios haría más grandes cosas en ti. Mayores cosas haría Dios en ti. Es una fe activa, no pasiva, es decir, yo colaboro dando el paso cuando mi razón o tal vez mi respeto humano o amor propio ve motivos con fundamentos humanos, pero que la palabra de Dios me dice lo contrario. Las crisis empiezan cuando intento razonar la fe, y aunque la fe es razonable, según Santo Tomás, la oblación del entendimiento que me exige es una depuración de ideas y criterios paganos, puramente humanos. Hoy estamos llenos, los católicos, llenos de criterios paganos, humanos. Estamos llenos de criterios paganos y humanos. Y hay verdades, hoy se afirman verdades a medias por muchos católicos. Vean, un ejemplo, un papá que tiene a su hijo en el colegio y le enseñan los métodos anticonceptivos a un niño de 10, 12 añitos en los colegios de hoy en España. Y dice el papá, no, es que conviene que aprenda de todo. Hombre, pues no conviene que aprenda de todo, conviene que aprenda el bien, no el mal. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque mi hijo va a aprender de todo. Es como si yo llegase a afirmar, conviene que mi hijo se enferme de todo para que aprenda. Hombre, no. Porque no puede. Cuando ya no tenga remedio, voy a intentar curarlo. Cuando ya ha contraído malos hábitos y costumbres, voy a querer corregirlo. No. Entonces no vale la afirmación, conviene que aprenda de todo. Y todo será dosificado y en el momento oportuno y lo que convenga, no lo que no convenga. Y afirmaciones como esta tenemos muchos, en muchos campos y muchos parámetros. Otra muy común, un hijo rebelde, disciplinado, dice, no, deja, es que todavía es pequeño. Hombre, puede ser que sea pequeño y en eso tiene razón, es una verdad, es una afirmación. Pero en lo que no tiene razón es que el niño desde pequeño hay que educarlo y que habrá que buscar métodos o medios o modos para poder, pero no caer en una pasividad de acabar dejando que haga lo que le da la gana. Y eso, nos vamos al lado contrario. Y cuando llega la adolescencia ya no decimos que el niño es que todavía es joven. Eso lo empezamos a decir así. Cuando es niño es que es un niño. Cuando es adolescente es que es joven todavía. Y cuando ya es joven de 20 y tantos, bueno, ya madurará. Todos son afirmaciones tan vagas y tan ambiguas que es para quedar nosotros en la pereza del esfuerzo pedagógico de tener que educar y formar a los demás. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a crecer en la fe, como ella la tuvo, la fe de ella. La fe de ella. Nada más, ahora me he retrasado un poquito porque empezamos un poquito más tarde la conferencia. Entonces ya continuaremos hablando de las bienaventuranzas y de los macarismos. He estado comentándoles esta primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Bienaventurada tú, María, la que has creído, porque en ti se cumplirán las palabras del Señor. Ahora va a haber tiempo de confesiones para los que deseen confesarse. Les he hablado de la importancia de la formación. Vayan poco a poco haciendo su propia biblioteca de libros espirituales.
Si se acostumbran uno por mes, si ahorramos para la Coca-Cola, ahorramos para la Pepsi-Cola, o para la Fanta, o para Winston, o para, bueno, qué sé yo, para qué ahorras y para qué gastas, pues entonces de esa misma manera irte haciendo tu propia biblioteca de libros espirituales. Meditaciones del Padre Villar son meditaciones muy bonitas, muy sencillas, llenas de unción espiritual, que van recorriendo todos los misterios de la vida de María y te la hacen asimilable de una forma sencilla, ayudándote a reflexionar y meditar acerca de la Virgen María. Meditaciones sobre la Santísima Virgen María del Padre Villar. Es un libro lleno de unción espiritual y muy sencillo, fácil de leer y de meditar. Paz y alegría, este otro folleto, esto que tanto necesitamos hoy en medio de este torbellino, este mundo asfixiante de materialismo y racionalismo, es lo que necesitamos, paz y alegría. Saber vivir también con una óptica pascual, una actitud de Pascua siempre, contentos y alegres como quien sirve al Señor. Toca ese tema, trata diversos temas acerca de la paz y la alegría, o cómo obtenerla, o qué es lo que da o comunica la paz y la alegría. También como se acerca ya la semana, tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza, Dios mediante, miércoles que viene, aquí impondremos la ceniza a las personas que vengan a la casa, así que les invitamos en la misa que solemos tener a las 6 de la tarde, impondremos la ceniza. Entonces, con motivo, sería muy bonito que ahora cuando venga la semana, el tiempo de Cuaresma, que se acostumbren los días viernes a rezar el Vía Crucis, todos los viernes de la Cuaresma. Yo recuerdo de niño, donde yo celebraba la Cuaresma, que siempre todos los viernes nos reuníamos en la iglesia y se rezaba el Vía Crucis. Entonces era un día donde durante toda la Cuaresma se reflexionaba sobre la pasión del Señor. Para ayudarte a hacerlo, tenemos el Santo Vía Crucis ya en audio, que les puede ayudar a algunas personas, o en imagen, en vídeo, también de este sistema moderno, DVD o DVD, como lo suelen llamar en los diversos lugares, como digo, en imagen o en audio. Los tenemos para ayudarte a celebrar durante esta Cuaresma. Como siempre también las revistas del Benjamín para niños y la revista La Prensa Dominical. La revista Benjamín cada 2 meses y la Prensa Dominical de forma semanal. Es un modo de formarte en forma de goteo, poco a poco, un poco esta semana, otro la semana, y voy creciendo en conocimiento y también en fe. No hay amor si no hay conocimiento, ¿eh? No hay amor si no hay conocimiento. El fin de semana del 20 al 21 de febrero tendremos ejercicios espirituales comenzando el viernes 19 por la noche. Para los que quieran practicar ejercicios espirituales. También el mismo 19 en la noche, los que no vengan a los ejercicios o no puedan venir, también les ofrecemos vigilia por el inicio de la Cuaresma. Solemos comenzar a las 9 de la noche, los que vengan a la vigilia, el próximo viernes. Seguimos teniendo círculos bíblicos los martes a las 7:15 aquí en la casa, hora santa sacerdotal los jueves a las 17:15 después de la Santa Misa, y clases de teología y filosofía para laicos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Hay alguna actividad, peregrinaciones a Valladolid para la beatificación del Padre Francisco de Hoyos, 18 de abril. Si alguno está interesado en acudir a la beatificación en el Santuario Nacional de la Promesa del Corazón de Jesús, a Valladolid, pueden preguntar aquí a las hermanas. Y luego habrá un viaje a Roma, a Italia, propiamente, Roma e Italia. Lo hemos trasladado, en principio va a ser en el mes de mayo, pero viendo fechas y dificultades, hemos trasladado la fecha hacia el mes de octubre. En Roma, Necturno, Montecassino, Pompeya,
San Giovanni Rotondo, donde está el padre Pietrelcina, luego Lanciano, el milagro eucarístico, San Francisco de Asís, Santa Clara, estaremos en Asís, en Casia, visitar a Santa Rita de Casia, y por supuesto en Roma, el Vaticano, las catacumbas, diversas tumbas y participar en las audiencias papales. También visitaremos la tumba de Santa María Goretti, San Benito y Beato Bartolomé Longo. Será una peregrinación de más días, ¿no? Cerca de 10 días. Y ya por último, todas las conferencias del retiro son grabadas. Las personas que quieran adquirirlas, pues contribuyen a profundos en medios de comunicación para poder sostener las radios y las televisiones que llevamos en los diversos países donde estamos trabajando. Ahora tenemos el tiempo de meditación y reflexión. Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo.